Muy buen día, chicos. Bienvenidos a esta segunda sesión en cuestión de la asignatura de mecanismos de financiamiento internacional. Les cargué una actividad por Classroom para que lo vayan checando y ahorita en los subsecuentes minutos de break, obviamente la puedan estar entregando, realizando. Es algo muy fácil, muy rápido, muy sencillo. No sé si tengan, alguien la checó, si tenga alguna duda, algún comentario. Yo la chequé. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí. am, Tendría que ser como ejemplo 5 o 6 o ¿cuántos tienen que ser? Son 10. Ok. Pero lo que yo me refiero es ah, a la extensión, o sea, a las hojas, A las las hojas, palabras. las palabras. Ajá. Tendría Ok. que ¿Sí ser una checaste cuartilla, media cuartilla. la actividad? ¿Qué actividad les encargué? Es. Menciona 10 países con mayor deuda externa. Nada más. O Ajá. sea, lo que te tome escribir los 10 países, investigar el nombre de los 10 países y la cantidad de deuda externa que tienen. Es todo. Yo Ok, creo gracias. ni una hoja te llevas en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, recuerden que las actividades es únicamente, exclusivamente en esa cuestión, es algo muy rápido, nada más a la información que se les está solicitando. Si son en este caso 10 países, pues obviamente nombran los 10 países y la deuda externa, obviamente que tengan. Los 10 primeros, o sea, los que aparecen en el listado, los 10 primeros, nombren países al azar. Hay un listado y obviamente hay el país, el número uno es el más endeudado a nivel internacional, se lo ponen y ponen su deuda externa, en este caso. Entonces, así nada, son 10 y a un costado pues ponen la cantidad que tenga de deuda externa cada uno de esos países. Nada más es todo lo que tienen que estar entregando. Por eso les digo que las actividades no se toman ni 10 minutos en realizarlas. Es algo muy rápido. La cuestión de las investigaciones, ahí sí, obviamente, ahí sí no nada más me pongan una media cuartilla, una cuartilla, una hoja, dos hojas, porque pues obviamente son temas que tienen mucho más, obviamente, cuestión para investigar, mucho más tema a desarrollar. Entonces, si se les está solicitando alguna cuestión, pues obviamente no nada más pongan media hoja o una hoja, como porque les digo, si normalmente sí pasa esa cuestión. En cuestión a las investigaciones, las actividades es algo muy rápido, muy sencillo, chicos. ¿Dudas, comentarios? Profe, entonces en vez de del nombre de la deuda externa, ¿va a ir mejor la cantidad de la deuda externa o cómo? El nombre del país. O sea, pones el país, por ejemplo, no sé, México, que estuviéramos en el número 7. ¿Ok? México, pones México y a un costado, ¿cuánto es lo que tiene de deuda externa en dinero, en cantidades? Ah, ok, ¿Cuánto debemos? entonces ya lo encontré, ya la información ya la tengo. Ok, son Gracias, 10. profe. Así, oh, gracias a ti. Son 10 chicos, o sea, desde el que está más endeudado hasta el que, en este Profe, caso, una pregunta. mándeme, mande, Dana. La deuda viene por cientos, porque Eh, encontré uno y me vino, haz de cuenta, me viene el país y la deuda, pero viene con por ciento. ok, Haz de cuenta, los que vienen en por cientos muchas veces vienen, en este caso, relacionándolos al Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto. No, pónganlo en dinero, ya sea como venga, en dólares o etcétera, etcétera. ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, pónganlo en dinero, porque hay unos países que dicen hasta el 300% están endeudados, sí, pero es el 300% de cuánto, o sea, para tener una noción más relativa a lo que debe cada uno de los países. No por ende, no por ser la economía y se van a topar con esa cuestión, por eso les digo, analicen, obviamente todo va encaminado a la asignatura, analicen, en este caso, si hay una economía que es la primera economía, segunda, tercera, cuarta, quinta a nivel internacional, de las principales,
chequen a lo mejor si aparece en ese listado. Entonces puede ser a lo mejor que la primera economía, por ejemplo, que es China, a lo mejor puede aparecer en la número uno también de un endeudamiento. Entonces, ¿cuál es la relación de ser la primera economía a nivel mundial, pero también el primer país que está endeudado a nivel internacional? Entonces, obviamente lo ideal es ser la primera economía, pero no tener endeudamiento en este caso, sino obviamente todo lo que está generando es que no está trabajando su propia economía interna, está trabajando con el dinero de otros países. Profe, Mande. vamos a buscar pero lo más reciente, ¿verdad? Sí, Los sí, países. obviamente. Sí, sí, Ok. obviamente lo más reciente. Si le sale 2021, 2021, 2020, más obviamente en periodos de tiempo. Sí, pero lo Oh, más reciente. sí, bueno, ok. Gracias. Gracias a ti. Porque obviamente ahí viene, puede aparecerles a lo mejor como número uno, a lo mejor China, y cuando no es, cuando ya cambió, a lo mejor hoy queda en endeudamiento externo Estados Unidos. Entonces, busquen lo más reciente de favor, chicos. Aquí yo lo tengo enlistado, también es en por ciento. El primero que está en el primer puesto es Estados Unidos, y el segundo es el Reino Unido. Ok, ahí Pero no sé nomás si hay que si checar es el nuevo. cuánto tienen, hablando de dinero, como se maneje en euros o en dólares. Cualquiera de los dos es Ujú. válido, no hay problema. Porque en determinado momento, como les comento, en porcentaje, pues no sabemos cuál es la base, en este caso, o cuál es la base monetaria a la que se referirán para, en este caso, asignar ese tipo de porcentaje. Entonces, chequen bien el país y en dinero más que nada. Eso es lo que deben de estar investigando. Profe, de hecho, ahí a mí también me pareció igual, así como el compañero, Ok, pero aquí me dice que pone, está en... pues tiene US y luego tienen signo como de pesos. US es dólares, Ah, ok. es válido. Sí, y es del año pasado. Ok, sí, sí es válido, 2020 también. Ok, sí, aparece Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Japón, Irlanda, Profe, a mí Italia. también me salen los mismos. Ok, bueno, nada más chequenlo, fíjense, ahí uno de los países que aparece es Japón. Y Japón, recuerdan que les he mencionado de las economías a nivel internacional, ¿en qué número está Japón? Ya se los he mencionado varias veces. De las principales economías, ¿alguien recuerda? Profe, 5. pero también está Estados Están aquí Unidos. de Estados 5. Unidos también era potencia. Ay, güey. Así es. Entonces No, te está la Estados mandé. Unidos y Japón también. Estados Unidos como número dos, pero la mayoría de las listas que han checado ustedes aparece como el número uno en endeudamiento a nivel internacional. Entonces ahí ven ustedes que realmente pues no es relativo, no hay un equilibrio en esa cuestión, y obviamente por eso está mermado en su economía hoy en día, y por eso va a seguir a la baja su economía también. Es de las primeras economías, la segunda para ser exactos, pero es la primera a lo mejor, en teoría, en endeudamiento, depende de la información que ustedes investiguen. Entonces, ¿cómo va a ser la segunda y la primera endeudamiento? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que según, bueno, lo que está aquí es de que fue a mediados de enero del 2020 fue cuando ya empezó lo que era la pandemia y es cuando en sí ya empezó a bajar todo Estados Unidos y se fue endeudando. Ok. Sí, digamos que la pandemia fue como la estocada final realmente para muchos países a nivel internacional. Fue la estocada final. Ya se venía eh, maquilando toda esa cuestión, ya venían con un antecedente. Ustedes en lo que han investigado, en las crisis también, lo que hicieron de tarea, en las crisis ahí pudieron constatar desde cuándo se vienen fraguando todas las diferentes crisis. Hay crisis financieras, en Estados Unidos hay una crisis financiera, crisis inmobiliaria también, y todo ha afectado. No es ya directamente, a lo mejor se acentuó más, obviamente a raíz de la pandemia, pero ya les digo, es la estocada final y es de un antecedente que ya se venía manejando. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Japón es la cuarta economía y aparece también de los países más endeudados a nivel internacional. De hecho, hay un solo país que no tiene deuda externa. Hay un país que no tiene deuda externa. Y les va a aparecer ahí también.
Ok, ¿dudas, comentarios? No, ninguno. Correctos. ¿Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario de lo que tienen que hacer en la investigación, chicos? Es una No, actividad, es profe. algo muy fácil, muy sencillo. Ya, de hecho, varios de sus compañeros ya han estado dando algunos aportes. Estados Unidos, Reino Unido, ven que Reino Unido se globaliza como tal, no dicen Inglaterra, dicen Reino Unido. Por eso cuando en este año, en enero, obviamente cuando se independizó, cuando dejó la Unión Europea, pues obviamente se dijo Reino Unido, no se dijo Inglaterra en determinado momento. Funcionan como una comunidad unida como tal. Entonces Reino Unido se separó ya no pertenece a la Unión Europea. Pues ahí también se contempla en esas cuestiones económicas como Reino Unido, no se contempla independientemente Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, etcétera, etcétera. Ok, entonces, si no tienen más dudas, más comentarios, vamos a proseguir. Ok, sabemos de antemano que hay fuentes de financiación internacional. Hay muchas, en este caso, hay organizaciones y obviamente dentro pues, de las organizaciones, obviamente hay organismos gubernamentales y dentro de cada uno de los países, pues obviamente también hay dependencias gubernamentales que ofrecen este tipo de financiamiento. A nivel internacional también lo hay. Obviamente hay muchos organismos, pero no todos esos organismos están directamente involucrados en la financiación internacional. Ojo con esa situación. El financiamiento internacional va más encaminado al desarrollo económico, obviamente en cuestión de las economías internas de los países, no directamente en otras cuestiones. Esto tiene que ver con deudas públicas en determinado momento, viéndolo directamente entre países y viéndolo desde un punto de vista del mercado interno, obviamente empresas que en determinado momento quieran importar o exportar, obviamente también tiene que ver esta cuestión de las fuentes de financiación internacional, que es válido también. Obviamente primero deben de buscar internamente en su país cuáles son los que en determinado momento les pueden propiciar apoyo económico, asesoría, consultoría, para que en determinada situación ellos puedan exportar sus productos. En México también hay, obviamente, organismos, dependencias gubernamentales que apoyan en esa situación. Obviamente se deben de llenar todo el proceso burocrático para ver si son acreditables en esa cuestión para poder exportar. Debe ser una empresa, pues obviamente, que tenga un saneamiento equilibrado en sus finanzas y obviamente que tenga un producto que realmente vaya a poder competir en un mercado internacional en otros países. Entonces, ¿a qué nos referimos con un sistema financiero internacional? Nos dice que es el conjunto de instituciones públicas y privados del Estado y particulares que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. No simplemente, ojo, con la cuestión del comercio, con otras actividades también, no nada más con la comercialización de productos, de artículos, sino también para que les sirvan obviamente para el desarrollo, la cuestión de infraestructura y el crecimiento también de las economías internas como tal. ¿Cuáles son algunos de los servicios que normalmente, obviamente, estas instituciones financieras están regulando, están brindando? Como número uno, tenemos el brokerage financiero, es relacionado directamente a pequeñas y medianas empresas, obviamente relacionado por instituciones y a los gobiernos. Tenemos
Un segundo servicio, que es la intermediación empresarial, también es igual a pequeñas y medianas empresas, a instituciones y a los gobiernos. Y tenemos un tercero, que es la inteligencia corporativa, igualmente a pequeñas y medianas empresas y a instituciones, tanto públicas como privadas. Obviamente nos menciona una cuestión de acuerdo a la dificultad para accesar a este tipo de financiación internacionalmente hablando, y vemos la cuestión en algunos países. Por ejemplo, nos dice que un 64% cree que la dificultad de acceso a la financiación empeorará y solo un 10% cree que esta situación mejorará. Este es un índice, un porcentaje a nivel internacional. Directamente en la zona de Europa nos dice que en la zona de euro solo un 18% creen que la situación irá a peor, mientras que un 15% cree que la situación mejorará. Entonces, varía en un término globalizado. Obviamente, internacionalmente dice que un 64% dice que la financiación va a empeorar, un 10% que va a mejorar. En Europa un 18% cree que irá peor y un 15% cree que mejorará. Pues obviamente, pues a raíz de la pandemia más que nada se da esa situación en que pues, los países están mermados ahorita económicamente hablando. Apenas, yo creo, vamos a empezar, yo creo todavía este año vamos a estar en una baja económica. ¿Por qué? Porque pues obviamente es consecuencia del año pasado donde pues casi la mayor parte del año estuvimos en cuarentena, los negocios cerrados. Obviamente muchos negocios dejaron de funcionar también, las economías merman, baja la cuestión del poder adquisitivo, aumenta la tasa de desempleo. Entonces, en que cada una de las empresas vuelva a tomar y la comunidad vuelva a tomar su rol habitual, y que se estabilice, más que nada se estabilice el flujo de efectivo para obviamente seguir manteniendo una economía sana. Entonces sí va a tardar un tiempo porque obviamente normalmente podemos tener a lo mejor pérdidas un mes, y si no que lo recuperamos el siguiente mes o durante el transcurso del año lo vamos recuperando. A lo mejor el primer semestre muchas empresas evalúan así la cuestión económica, mejor el primer semestre salen bajos, la recuperación en el segundo semestre es mejor, pero obviamente la cuestión del año pasado y lo que va de este, pues obviamente sí no es redituable, o sea, no se puede recuperar lo perdido. ¿Por qué? Porque no fue la misma producción tampoco, no existe el mismo nivel adquisitivo de los países, de las personas internamente hablando. Entonces, sí se va a tardar en que los países obviamente vuelvan a que cada engrane vuelva a tener su funcionamiento. Pues es una maquinita, las economías son maquinitas que en constante movimiento pues siguen su curso fijo, su rumbo habitual, pero si lo paramos, pues es como si tarda un poquito en volver a emprender el vuelo, en volver a emprender la marcha. Así son las economías realmente. Y más porque pues obviamente todavía no está las actividades económicas, los sectores no están al 100% abiertos, hay especulaciones en ese aspecto. Entonces, mientras no se dé luz verde a esa cuestión, pues obviamente así vamos a seguir en una economía con altibajos a nivel globalizado. Esto es a nivel de globalizado, no nada más sucede aquí en México como tal. Entonces, también la cuestión de la educación es una parte primordial de los países. ¿Por qué? Porque base la educación, y ustedes pueden constatarlo, pues obviamente cuando los niños entran a la escuela, los estudiantes, obviamente se activa más la economía cuando están de vacaciones. Entonces se activa el transporte público, se activan las cuestiones de comida también, obviamente las cuestiones de los artículos escolares, y obviamente se va redituando, va dando un giro obviamente a esa
cuestión económica que hoy en día, pues por lo menos en esa particularidad, está muy detenido en ese aspecto. Entonces sí va a tardar un poquito en esa cuestión. Por eso son las proyecciones y obviamente las tendencias que se están figurando a nivel internacional respecto a las cuestiones de la financiación, de las financieras también, porque pues no hay dinero tampoco para prestar. Existen fuentes de financiación habituales, nos dice que son operaciones principales de financiación a corto y largo plazo, eso es lo que normalmente se estipulan, operaciones de ajuste, operaciones estructurales y facilidades permanentes. Existe un mercado interbancario, obviamente que se ve redituado con el depósito de clientes, financiación mayorista, titulares de activo, recursos propios, incluidos los participantes preferentes también. En esta cuestión, obviamente en la cuestión de financiación, en la cuestión de inversión, no sé si escucharon un caso que pasó en Argentina con un inversionista y que obviamente publica todas sus experiencias, las publica en Twitter. Y esta cuestión se dio a raíz de, obviamente, de la pandemia, una de esas cuestiones, y a raíz de que lo entrevistaron. Es un empresario argentino, bueno, que invierte en Argentina más que nada, para ser específicos, y obviamente por en relación a esta pandemia, pues tuvo que cerrar varios de sus negocios. No sé si alguien ha escuchado o escuchó del tema de eso, chicos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese aspecto? Y más que nada tiene que ver esta cuestión, obviamente. ¿Alguien ha escuchado algún tema referente a eso? No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, profe. No. Nadie se enteró, nadie supo nada de lo que pasó. Fue muy, eh, pues no tanto en redes sociales, sino en cuestiones económicas que se dio de acá hablar esa situación. Le hicieron una entrevista, porque es de los que siempre ha defendido la cuestión de que se invierta en su país, es de los que se invierte en los países latinoamericanos. Él invirtió, tiene varios negocios en Argentina. Entonces, le, le interrogaron que si realmente seguía defendiendo la cuestión de inversión en Argentina. Entonces, él se quedó pensando. ¿Por qué? Porque había tenido una situación precisamente de esa índole. Y ahorita va encaminado a esto con la cuestión de financiación, con la cuestión de inversión, que está muy parado en ese sentido. No quieren arriesgar su dinero los inversionistas. Entonces, él siempre había defendido esa situación. Entonces, tiene negocios de restaurantes, de cines también, tiene varios negocios. Entonces, obviamente a raíz de la pandemia, pues obviamente tuvieron que cerrar, y él todo el tiempo que había estado durando la pandemia, había estado pagando su salario, los salarios a los trabajadores. Tenía aproximadamente unos 20 trabajadores, hablando específicamente en un solo punto, es una cadena de restaurante. Entonces, pagó sus salarios y obviamente pues ya le dieron luz verde para que volviera a reactivar sus actividades. Entonces, pues obviamente se comunicó con los empleados, que hasta la fecha había estado manteniendo, pagando su sueldo íntegro. Entonces, de 20, simplemente nada más, al parecer, eran aproximadamente 11 o 12 los que sí se iban a reintegrar a sus actividades, porque los demás tenían otro empleo. O sea, ya estaban trabajando en otra, ya tenían otra relación laboral, y realmente pues nunca, para empezar, nunca lo comunicaron, y ellos se dan de cuenta que se iban pagando doble, cuando pues obviamente esta persona nunca se había deslindado de su obligación en esa cuestión. Entonces dice pues, que él lo vio mal desde ese punto de vista, que sí que cuando le hicieron esa pregunta, que sí se puso a pensar cómo iba a defender la cuestión de invertir en el país,
cuando él obviamente había perdido obviamente mucho dinero por estar parado, por estar pagando los sueldos de los empleados, que si en su momento él no hubiera invertido en esas situaciones, obviamente él está invirtiendo en Argentina, en pesos argentinos, y su dinero lo tiene en dólares. Si él hubiera dejado el dinero en el banco, pues hubiera ganado mucho más del 100% generando interés, porque él lo tiene obviamente a inversión, su dinero. Entonces el dinero pues va generando interés y obviamente va acrecentando su poder adquisitivo. Entonces él lo que comenta es de que pues en determinado momento sí pensó pues en decir no, sí, la experiencia propia que él tuvo es que no le fue favorable en esa situación y más con la pandemia. Si él hubiera dejado su dinero, obviamente hubiera ganado fácil lo doble y ahorita perdió fácil el 300%, en este caso, de lo que en la situación normal no hubiera invertido absolutamente nada, que le tomaría 10 años de una actividad económica muy buena para recuperar lo que ha perdido, lo que perdió este año y medio. Entonces, vamos a esa cuestión, si hoy en día es factible pedir un financiamiento para invertir, como estamos ahorita en un tipo de recesión económicamente hablando, y más en los países latinos, si es viable seguir invirtiendo. Y entonces él comenta que, pues, que va a seguir defendiendo esa cuestión, pero no puede decir a ciencia cierta y afirmar que sí es bueno invertir ahorita, porque él, si no hubiera invertido, hubiera ganado más del 100%. Como invirtió, pues perdió más del 300%. Entonces, dice, tendría que trabajar 10 años a un ritmo acelerado y que la economía esté muy bien para recuperar lo que perdí en este año y medio aproximadamente. Entonces, esto va encaminado, les hago el comentario porque pues realmente es una reciprocidad, es una ambivalencia entre hoy en día poner un negocio, no ponerlo, ¿qué hacemos? Y mucha gente pues obviamente dice, invertimos nuevamente, a lo mejor tenían cierto capital que les había generado como utilidad los negocios que tenían y hoy en una reapertura, obviamente es lo que se ponen a pensar, ¿me es viable volver a reinvertir? Les pongo otro ejemplo aquí directamente en México, en este caso los cines, uno de ellos pues ya cerró, una cadena de cines ya cerró. Obviamente Cinépolis sigue abierto, pero pues, otra cadena de cines pues ya cerró eh, en muchas partes, si no es que ya casi en toda la República. Tiene muchas deudas. ¿Alguien sabe de qué cadena de cine estamos hablando, chicos? Cinemex. Es correcto, Cinemex. Ya en muchos lados, no sé si en la frontera, si todavía existe algún Cinemex abierto. No sé, en Reynosa, en Laredo, Matamoros. Sí, acá está abierto. Profe, Sí. también aquí en Reynosa está abierto. ¿Ya abrieron Cinemex nuevamente allá? Sí, hay un Cinemex abierto que está ubicado en... Solo uno, el otro lo quitaron acá en Laredo. Ok. Sí, Habían dos. el único que he visto que está abierto es el de Plaza Real, aquí en Reynosa. Ok, en Reynosa, en Plaza Real, Cinemex sí está abierto. Sí, Correcto. En Laredo también está una sucursal abierta, me informan. Porque he pasado por ahí, creo que todavía, no sé la verdad, pero uno sí ya lo quitaron completamente. Ok, El correcto. otro se ve todavía. No he entrado, pero la última vez que fui, pero ya tiene tiempo. Esa base de activo. Ok, bueno, hay muchas sucursales que cerraron, debe millones de pesos en rentas, millones de pesos. Entonces, hay que ver si esa cuestión es de un mismo dueño, los que cerraron a lo mejor eran de otros dueños, lo pueden manejar como franquicia y pues obviamente esa cuestión pues a lo mejor cerraron unos franquiciatarios y otros pues, todavía siguieron abiertos. En la parte del centro en Victoria cerraron, la parte sur también cerraron ya no existe por completo, lo único es que es Cinépolis. Cinépolis de hecho sacó a redituabilidad que ellos van a seguir van a tratar de subsistir, van a seguir subsistiendo como tal,
hasta que mejore esta situación. Pero les digo, unas empresas, cadenas de pollo al sur de Tamaulipas cerraron también, y otras muchas empresas pues también han estado cerrando. Entonces es cuando ellos deciden, pedimos financiamiento para volver a reactivar la empresa, para volver a reactivar la economía, o en determinada situación digo, ya no, espero a salir de esta incertidumbre, porque todavía obviamente hay incertidumbre en la cuestión de que abrimos, no abrimos, más que nada por la cuestión de los gobiernos federales, o no tanto federales muchas veces, más que nada los estatales, que en determinado momento dicen, no, vamos a trabajar tales horas. Cada 15 días está viéndose afectado a nivel estatal esa cuestión. Sacan, obviamente, reportes, y obviamente pues, todas las empresas, hablando económicamente, están atentos, obviamente cada 15 días ver la publicación, a ver cómo se va a manejar durante esos 15 días también, 15 días de cada mes, para ver si se sigue, obviamente, las mismas actividades económicas o varía, dependiendo de los cierres. Antes los supermercados, los negocios, pues, obviamente cerraban a las 8, ahorita ya se les amplió más el horario a sus, obviamente, horarios normales de trabajo, pero varía mucha de esa cuestión. Entonces, esa es la incertidumbre. A lo mejor de la noche a la mañana dicen, no, vamos a volver a cerrar todo otra vez porque hay un rebrote o alguna cuestión. Entonces, esa es la incertidumbre que hay en este mercado hoy en día. Y por eso, pues, muchas personas tienen la incertidumbre de pedir financiamiento, porque pues muchos a lo mejor sí podrán tener un capital de trabajo estable, pero hay otros que no, tienen que pedir financiamiento para de nuevo volver a reactivar la economía de sus negocios. Entonces, a eso se refiere todas esas cuestiones también. Existen obviamente algunos organismos, agencias, asociaciones, etcétera, que regulan precisamente esta cuestión. Uno de ellos es la Agencia de Cooperación Internacional, y nos dice que fue creada con la ley del 318 de 1996 como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Administrativo Internacional. ¿Cuáles son de las funciones y servicios, programas que facilita esta agencia internacional? Coordina y articula las acciones de cooperación internacional, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorga el país como ayuda oficial para el desarrollo, y se apoya a las entidades nacionales y territoriales en la preparación de los planes, programas y proyectos de cooperación internacional. Pues ahí tenemos una agencia que regula estas situaciones en cuanto al financiamiento internacional se refiere. Algunos beneficiarios en cuestión de cobertura, pues obviamente entidades oficiales del orden nacional, departamental y municipal, algunos organismos también descentralizados del orden nacional, departamental y municipal también. Tipos de financiación, es cooperación internacional, obviamente cooperación técnica de países en desarrollo, financieramente hablando, ayuda de emergencia y desastres, ayuda alimentaria, cooperación cultural, becas, pasantías, seminarios, cursos, talleres, etcétera, etcétera. Trámites y servicios que ofrece, asesoría en la formulación y presentación de proyectos de cooperación internacional. Esa está ligada directamente a la cuestión de cooperación internacional. También tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, algunos lo pusieron esta organización también en sus actividades. Este fue establecido en 1959 y está conformado por 46 países y tiene el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Algunas funciones: complementa la inversión privada cuando el capital no está disponible en términos y condiciones razonables, o sea, cuando el capital privado, obviamente no hay quien preste para algún tipo de proyecto, obviamente proyecto viable, real, fidedigno, pues obviamente intercede en esa cuestión. Provee asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de los programas de desarrollo.
Dice, el BID puede financiar hasta el 60% del costo total de los proyectos. Préstamos de capital ordinario al sector público, entre amortización de 15 a 25 años. Préstamos del sector privado, se evalúa cada uno por separado. Préstamos de fondo de operaciones especiales, una amortización de 25 a 40 años. Entonces, es uno también de los organismos que está involucrado directamente en la ecuación de financiamiento internacional. ¿Quiénes son beneficiarios? Obviamente países miembros de América Latina y el Caribe, gobiernos nacionales, provisionales, departamentales y municipales, organismos públicos autónomos, entidades de la sociedad civil que cuenten con aval gubernamental y empresas privadas sin garantía gubernamental hasta el 5% de la cartera. Tipos de financiación que ofrece: préstamos en proyectos específicos, programas de obras múltiples, créditos globales, ajuste sectorial para mejorar la eficiencia económica de un sector o subsector y transferir recursos que posibiliten esa mejora, facilidad para la preparación de proyectos, financiamiento para pequeños proyectos del sector privado, mecanismos de reconstrucción para emergencias. También, obviamente, la cooperación técnica con recursos no reembolsables, o sea, no tienen que pagar esa cuestión, recursos de cooperación contingente y recursos reembolsables. Para los recursos no reembolsables, obviamente a nivel internacional, hay varios organismos y también organizaciones que financian esa cuestión, pero deben de cumplir ciertos requisitos, más que nada en la cuestión del Producto Interno Bruto y de la capacidad económica de cada uno en este caso de los ciudadanos, no debe de exceder un porcentaje para que el país se haga acreditable a ese tipo de recursos. Y también otro tipo de financiación en cuestión al BID, pues son los créditos a la exportación. También tenemos la Corporación Andina de Fomento. Nos dice que el 7 de febrero del 68, los gobiernos de los países miembros suscribieron en Bogotá su convenio constitutivo e iniciaron operaciones formalmente en 1970. Dice, es una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Algunas de las funciones, servicios y programas, y se otorga préstamos a corto, mediano y largo plazo en cuestión de cooperaciones técnicas, avales y garantías. Participa como accionista en empresas y fondos de inversión. Estructura y financia proyectos sin recurso o garantías limitadas y presta servicios de cooperación técnica facilitado la transferencia de conocimientos y tecnología. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta, obviamente, de esta organización? Obviamente, pues los países accionistas pertenecientes a la misma, gobiernos, instituciones públicas y empresas privadas o mixtas. Obviamente también maneja varios tipos de financiación. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Agradezco su participación. En unos momentos más les envío el enlace, para la tercera y última sesión del día. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más, chicos. Ok, profe. Gracias, Reina.